Muy buenos días, estamos con Baldu Lumumba, dirigente del movimiento panafricanista. ¿Nos puedes decir para usted cuál ha sido el significado del legado de Mandela o de su muerte? Mandela significa la lucha del pueblo panafricanista por la dignidad y en contra de la utilización de la lucha negra, como mucha gente quiere hacer ahora, proponiendo que se le ponga una estatua aquí en Lavapiés, cuando son los mismos que ignoran la figura del doctor Arcelin, que también es un héroe panafricanista, cuya obra y cuyo activismo el panafricanismo español nosotros representamos. Así que Mandela hay que situarle en su contexto adecuado, porque ahora mismo se ha empezado la deshistorización otra vez de otro líder panafricanista, y también aquí en la península ibérica también afirmar que hay otros Mandelas como el doctor Arcelin que también necesitan y deben ser honrados. ¿Cuál es el papel qué destacarías del papel de la lucha contra el apartheid por parte de Mandela? Pues un papel que no hizo concesiones a la violencia del racismo sudafricano, un racismo que estaba apoyado por los gobiernos occidentales. Eso no se quiere decir, pero él nunca hizo concesiones, tampoco hizo concesiones ninguna respecto al apoyo recibido por Cuba, sin cuyo esfuerzo, sin cuya aportación no se hubiera derrotado al racismo ni en Namibia ni en Angola. ¿Crees que la manipulación del legado de Mandela por parte de la estructura de poder blanco y sus medios de comunicación es similar a la que se hizo con Martin Luther King en los años 60? Es similar como la que se hizo con Martin Luther King en los años 60, es similar como la que se ha querido hacer también con Malcolm X después de haber practicado contra él, y es similar con la que se hace con todas las figuras del poder negro, de la lucha panafricanista, porque se sabe muy bien que nuestra misma gente también hace seguimiento de toda esa propaganda. Por último, preguntarle, ¿cuál fue el rol del movimiento Free Mandela en la fundación del movimiento panafricanista y concretamente de Foja en los años 90 en la universidad en Alcalá de Henares? En Alcalá de Henares emergen figuras como Celia Mbah, con su hermana Maricruz Mbah, que ellas se ponen al frente de esa gran lucha por la lucha de Celia por sus hijos en Alcalá de Henares. Hay otras grandes figuras, pero esas dos destacan en lo que ahora se quiere llamar la dignidad, como dos mujeres se enfrentaron a todo el sistema represor español judicial, todo el sistema policial, y finalmente consiguieron que se les entregara y se les devolviera a sus hijos secuestrados por todo un sistema judicial. ¿Qué papel o qué destacarías en la figura de Winnie Mandela? Winnie Mandela no ha hecho otra cosa que lo que hizo su marido antes de ser encarcelado, y fue lo que Malcolm X llamaba luchar by enemy necessary. No se le puede ocurrir acusar a Winnie Mandela de nada distinto que haya hecho su propio marido antes de ser encarcelado. Por eso me parece de un cinismo increíble y de un cinismo y de una desestabilización increíble querer imputar a Winnie Mandela ahora y después del excarcelamiento de su marido lo que no se le quiere imputar o se quiere olvidar que hizo Malcolm X. Winnie Mandela representa el liderazgo que representaron las mujeres panteristas en los años 70, con Assata Shakur y otras más, y es la afirmación por la dignidad del pueblo y la mujer africana. Una cuestión que tiene que ver con el hip hop. La banda de hip hop West Barna está haciendo una campaña de liderazgo en favor de la organización política La Juventud Negra. ¿Qué mensaje mandarías a los jóvenes negros de España y concretamente a los militantes de Foja
en relación a la obra de Nelson Mandela y la lucha del movimiento panafricanista para derrotar el apartheid en Sudáfrica? Pues lo mismo que hicieron grupos como Foja en los años 90, afirmando su panafricanismo y afirmando la lucha del pueblo negro, su autodeterminación mental, esa es la expresión. Todo se resume en la autodeterminación mental. Si no tenemos autodeterminación mental, nunca van a surgir grupos dentro del llamado hip hop español, autodeterminados mentales. Ese es el gran problema. Eso es lo que ha hecho surgir el movimiento 15M. El movimiento 15M hacía seguidismo del sistema, pero cuando la gente empezó a sentir hambre es cuando descubrió la dignidad. La dignidad no se puede descubrir cuando uno pasa hambre. La dignidad es innata al ser humano y eso se llama autodeterminismo mental. Hasta que no tengamos el autodeterminismo mental, tanto en el hip hop como en otros ámbitos de la vida que nos atañen, siempre estaremos arrodillados hasta un sistema. Estamos viendo que en muchas partes de España, muchas regiones, muchas autonomías se están levantando pidiendo eso, es el derecho de poder votar, el derecho a decidir. No es otra cosa que autodeterminismo mental, y el autodeterminismo mental no se adquiere cuando se está a los pechos del sistema y sin poder articular un discurso propio como es el que Malcolm X nos enseña. Bueno, vamos a terminar esta entrevista con el ministro Bandu Lumumba, resaltando un poco el tema del rap, el tema del hip hop. ¿Qué grupos actualmente merecen el respeto del movimiento que usted representa y en general la comunidad negra? Yo destacaría principalmente a Wes Barna, que Wes Barna en sus letras, en su acción, en su militancia, demuestra cómo los jóvenes, esa representación de que los jóvenes afrodescendientes en España se ven totalmente sin referentes. Ahora mismo aquí en el hip hop español lo único que se les vende es el llamado flow. Pero como dijo Malcolm X, we don't need some flow, we just need some low. Lo que necesitamos es vernos representados en el país, no en el paisaje de España. Por eso el movimiento panafricanista ha articulado una PNL para que se le reconozca, y ese ideario y esa militancia es la que siguen hermanos como Wes Barna, porque no necesitamos un poco de flow, necesitamos un poco de ley, de low, no necesitamos un poco some friend, we just need some land. Es la gran diferencia que no quieren comprender los llamados negratas del hipismo y del reggae. Lo único que necesitamos es vernos representados y una identidad, y eso es lo que representa a Wes Barna. Muy bien, últimamente se está hablando bastante a partir del tema de la reparación, a partir del tema de la PNL. ¿Qué estrategia se puede seguir para parar el auge de la catarsis, del turismo revolucionario y todas esas tendencias que están reinando en la juventud, del bling bling y todas estas cosas que impiden que nuestros jóvenes negros asuman un compromiso político y salgan de la Nintendo? ¿Qué propuestas podemos hacer para sacar a nuestros jóvenes de la Nintendo y que sean parte de la solución? La vida misma es el espejo en el cual finalmente nuestros jóvenes se miran y se ven totalmente marginados. Desgraciadamente suele ser la vida misma, la sociedad misma la que les hace ver la gran equivocación que supone pensar que porque uno tenga un papel, tenga unos papeles que le digan ser español, luego a la hora de verse representado en las instituciones, a la hora de verse visibilizado, resulta que él sigue siendo un níger. Un negrata. Sí, con flow. El debate sigue siendo el mismo desde los años 90, como dijo Carlos Monti. En Torrejón se dio ese debate entre los negros que afirmaban ser afros y los otros que afirmaban ser negratas, que afirmaban ser níger. Y eso lo vemos reflejados
los radiofórmulas, en las radios del Radio Nacional de España, que están hablando todo el día de flow y de niggas. Nosotros, los panafricanistas, afirmamos nuestra identidad afroespañola dentro de lo que significa la figura de Emilio Castelar y el trabajo de Foja y el brother, el hermano Emilio Castelar y el hermano la gente de la Foja. Vale, en estos 25 años de historia de Foja, ¿cuál sería el logro principal que destacarías que ha hecho el movimiento panafricanista en estos 25 años? El logro principal del movimiento panafricanista ha sido la concienciación de la comunidad negra, la afirmación de la existencia de la comunidad negra de España y la defensa en las calles y en las instituciones de la dignidad negra, empezando por los hermanos Bañoles, los hermanos, la lucha por el negro de Bañoles, Stop Manta, y otras luchas que se han tenido a lo largo de todo este tiempo, pero el primer legado es la afirmación de que el negro allá donde esté es negro y tiene que unirse, como decía Marcus Garvey. Ok, Marcus Garvey representa la línea argumental de la doctrina del movimiento panafricanista, cimarrón y garbellista. Marcus Garvey dijo: "Tú must rastas in a mountain, if you no marun, no rastas". ¿Crees que esta afirmación sigue siendo hoy actualmente presente? Presente y vigente, visto cómo se trata el reggae desde Radio Nacional de España, cómo se ha convertido en una siempre manifestación de gente fumando porros y desvinculándose totalmente de lo que es la lucha en las calles, del movimiento 15M, de la PNL. Entonces, el reggae de la playa tiene como respuesta el reggae del quilombo. Como decía Bob Marley en su tiempo, es el quilombo que se enfrenta, está ante ese reggae de la playa. Y no hay otra diferenciación. El reggae, como cualquier música afrodescendiente, es una música creada desde un contexto de lucha y de opresión. Por lo tanto, la música afrodescendiente no puede estar en la playa. No existe una música negra en tanto en cuanto existe una música negrera. Y esa música negrera es la que representan las personas que desde Radio Nacional de España están hablando del reggae de una forma totalmente reaccionaria. Guruman, la última pregunta, ministro Baldu. ¿Por qué si en los 90 y los 80 los artistas eran revolucionarios y comprometidos, por qué los raperos ahora son muy tío Toms, Uncle Toms, negros de la casa? ¿Por qué ahora, después de tantos años luchando, 25 años de lucha, el movimiento panafricanista, resulta que hemos luchado al final para crear negratas que están chateando en Facebook, hablando tonterías y totalmente en contra del proceso y en contra de las propias personas que crean ese proceso? ¿Por qué se da esa situación ambivalente? En primer lugar, hay la idea utilitaria de la música, que es una idea que consiste en pensar que uno puede vivir de la música.